Yo me siento tan complacido de que la palabra de Dios esté en el centro de nuestras vidas, tan privilegiado de que sea la Biblia la que nos aliente. ¿Dónde más podríamos encontrar consuelo? Por más animado que esté el predicador y más fuerte que hable o más verdades bonitas diga, no hay ninguna otra cosa que pueda compararse con el poder que tiene la palabra de Dios para cambiarnos. Así que quiero invitarles a que sigamos nuestra aventura para escuchar a Jesús mismo predicando a nuestros corazones. Vamos a ir a Juan capítulo 8 para ver el texto que el Señor tiene para nosotros. Mis hermanos, este es otro texto en el que yo estoy seguro que Dios está hablando a mi vida, y así como todos los textos, pero creo que puntualmente esta enseñanza es muy necesaria para nuestra iglesia y para los cristianos actuales, y bueno, de todos los tiempos, pero lo siento muy cerca de nuestra realidad. Así que hoy vamos a cambiar el orden y vamos a orar. Primero vamos a entregarle esta enseñanza al Señor. Esta enseñanza la he denominado el incomparable privilegio de conocerle. Pero en tantas ocasiones conocerle no es un privilegio y tampoco es incomparable. Así que tenemos la bendición de escuchar cómo su palabra nos alienta a entender cómo esto es incomparable, pero necesitamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo y su palabra para que eso cambie en nuestra vida. Y yo quiero que tú ores hoy confiando en que el Señor está haciendo un milagro aquí en tu corazón, en tu vida espiritual. Señor, gracias. Gracias por un día como este en el que podemos venir, disponer nuestros corazones. Tú eres el único Dios. Te encarnaste para proclamar al mundo que tú eres, que merecías ser adorado, que nos habíamos perdido del gran privilegio de compartir contigo y experimentar una relación genuina contigo. Dios de gracia, misericordia y amor infinito, te olvidamos, pero viniste, te encarnaste, nos rescataste, nos llamaste eficazmente, nos justificaste, nos adoptaste. Te rogamos, Dios, guárdanos de estar en tu templo sin conocerte. Guárdanos de estar en tu templo sin deleitarnos en las profundas aguas de tu presencia, sin reflexionar y asombrarnos de tu hermosura, de tu santidad, poderío, justicia, imperio, reino. Señor, resplandece en nuestras mentes. Señor, que Cristo sea exaltado como nuestra esperanza de conocerte en medio de nosotros. Te lo rogamos. Aviva nuestra relación contigo, nuestro buen Dios. Sé que por eso nos has traído, y creo en el poder de tu palabra para restaurar, convencer, afirmar, Señor, a tu iglesia. Bendecimos tu palabra y lo que harás hoy a través de ella, Dios. Amén. La palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice así. A partir del versículo 13 vamos a estar reflexionando a través de este texto en este tema que he denominado el incomparable privilegio de conocerle. Del versículo 13 al versículo 20 la palabra del Señor dice así, sígueme en el texto. Dice: entonces los fariseos dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo, no saben de dónde vengo ni dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían:
¿Dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Mis hermanos, el Evangelio de Juan tiene el propósito de engrandecer, de fortalecer la fe de los creyentes en Jesús como su Dios. Es por eso que el propósito de Juan se ve reflejado en afirmaciones de Jesús como Dios y en cómo Él se presenta a sí mismo, y de diferentes enseñanzas que atribuyen ladrillo por ladrillo un gran castillo que refleja la inmensidad del poderío de Dios en Cristo, la encarnación del Dios soberano en Cristo, como Cristo es Dios y es uno mismo en esencia con el Padre. Y en esta porción lo que vemos que atribuye a esa gran enseñanza de Juan es que una de las características de aquellos que decían tener una relación con Dios y aún liderar a otros era que no conocían a Dios. Y como el Evangelio de Juan nos enseña hoy como creyentes de este siglo y de este año que es posible tener una gran estructura de naipes de religiosidad, pero sin conocer realmente a Dios, sin que nuestra relación con Él sea la que fundamente nuestra vida. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando yo estaba de misiones en España, una de las cosas que anhelaba mi corazón fuera de las cosas espirituales era conocer otros países y lugares famosos de la historia y del turismo. Y uno de esos países pues era París. En mi humanidad yo quería ir allá. Cuando aterricé y llegué en las primeras calles de esa ciudad, para mí fue impresionante cuánto mi corazón quería ver la Torre Eiffel. Y a medida que yo iba avanzando en medio de ese lugar céntrico de la ciudad, entre las edificaciones se veía la cúspide de la torre. Y yo estaba apresurándome para ir entre calles, pero las calles no son como en Colombia, que son como cuadriculadas, sino que las ciudades son como un radio, círculos. Entonces yo caminaba por una calle y en lugar de acercarme a la Torre Eiffel, a veces me alejaba y me perdía, y yo seguía viendo la torre entre las edificaciones con anhelo de ir a verla. Y cuando por fin llegué, vi, me asombré, pero me asombró en ese tiempo lo poco que me duró ese asombro, lo falaz, lo limitado de ese conocimiento para llenar mi vida. Y al cabo de pocos minutos, alrededor de ese contexto que muchos anhelan conocer, mi corazón estaba igual de vacío, igual de necesitado de algo más. Y lo digo de corazón sincero, mis hermanos, eso estaba reflexionando alrededor de ese lugar. Y fue hermoso saber que aunque esto parecía hermoso y asombroso y por la noche las luces, nada más es resplandeciente como mi Salvador. Nada puede llenar más mi corazón como mi buen Señor, que ha derramado su sangre para llenar mi vida. Mis hermanos, esta ilustración nos recuerda lo necesitados que estamos de recuperar una relación fiel y real con nuestro Señor. La enseñanza de hoy la vamos a ver alrededor de 3 puntos. El primer punto lo he denominado: conoce al Señor, su origen y su procedencia. Todos estos puntos están pensados en cómo esto enriquece nuestro anhelo de tener una relación real con Dios. Y antes de continuar con los puntos, usted podría decir: bueno, yo ya tengo una relación real. Mis hermanos, lo más peligroso es creer que ya hemos hecho las cosas. Es creer que la palabra de Dios y estas enseñanzas sencillas no son para nosotros porque nosotros ya lo vivimos. Pero cuando vemos al Señor Jesús enseñar, nos damos cuenta que necesitamos urgentemente sus verdades para alinear nuestra vida. Y aún los que llevan años de experiencia, cualquier porción de las enseñanzas de Dios encarnado
son suficientes para hacernos temblar, para hacernos dudar de nuestra fe y aún anhelar caminar hacia esas enseñanzas. Así que cada uno de estos puntos son un ejemplo de cómo Dios encarnado en Jesús están predicando los argumentos que tu corazón necesita para entender intelectualmente, pero también de corazón y espiritualmente, por qué necesitas tener una relación real con Jesús. El primer punto es: conoce al Señor, su origen y su procedencia. El segundo punto será: conoce al único juicio verdadero. Y el tercer punto será: conoce a Cristo y conocerás al Padre. El resumen de la enseñanza de hoy, el que quiero que tú recuerdes, es que Dios se ha revelado en Cristo como el centro de sus propósitos. Así que tú debes procurar conocer a Cristo como el fundamento de tu fe. Conocer a Cristo como el fundamento de tu fe y no solo información o prácticas religiosas. Ese es el mensaje del Señor Jesús para nosotros en el texto de hoy. El primer punto entonces nos ayuda a ilustrar y vamos a verlo desde el versículo 13 al versículo 14. El primer punto es: conoce al Señor, su origen y su procedencia. El versículo 13 al 14, la palabra del Señor dice así, sígame en el texto: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Mis hermanos, la respuesta de Jesús es una respuesta a un ataque de los fariseos usando sus propias palabras. El Señor Jesús estaba usando su ministerio de la manera en la que todo maestro debería enseñar. Todos los maestros de la época, así como dice el Antiguo Testamento, deberían tener testigos que corroboran su vida, su testimonio, su santidad, para poder hablar como si hablaran de parte de Dios. El pueblo judío se fundamentaba en una ley de Deuteronomio 19:15. Dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, el Señor Jesús estaba respondiendo a este ataque que ellos le estaban haciendo, porque posteriormente Jesús había estado enseñando que su vida no era una vida que él mismo se había inventado, sino que las profecías, los profetas, Dios mismo habían respaldado su ministerio. Y en porciones anteriores, en Juan 5:31 dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que estaba enseñando Jesús con esa afirmación, que parece contradecir lo que está diciendo en este texto, es que su vida no era una vida que había surgido de la nada. Su ministerio no era un ministerio que había sido iniciado por sus propios deseos como una persona cualquiera, sino que su ministerio había sido respaldado. En este caso, lo que estaba refiriéndose Jesús es que había un profeta llamado Juan que había respaldado su ministerio y que habían otros que también habían anunciado acerca de él. Pero los fariseos estaban usando esto para que cuando él enseñaba, recuerden que el versículo 12 Jesús está enseñando: yo soy la luz del mundo. Entonces ellos están diciendo: tú estás atribuyéndote a ti mismo características que otros no pueden respaldar. Si bien el ministerio de Jesús tenía el respaldo de Juan el Bautista, conocido como un profeta fiel y como una persona respetada, y asimismo toda la gran dimensión de profecías en el Antiguo Testamento acerca de él, estos hombres estaban usando esta verdad para empezar a devaluar su enseñanza. Juan capítulo 1 versículo 7 nos ayuda a entender cómo esto que están haciendo estos hombres es totalmente inverosímil. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 versículo 7: este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él.
El versículo 14 del capítulo 1 dice: aún yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. El argumento de Jesús mismo es que Jesús conoce su procedencia. Él conoce de dónde ha venido, Él conoce perfectamente su vida, en qué terminará, y a comparación de cualquier ser humano, Él, siendo Dios mismo, conocedor de todos los preceptos que Dios ha trazado durante toda la historia, siendo el Rey absoluto y soberano sobre todos los tiempos, su testimonio no necesita la aprobación de otros. Pero aún así, mis hermanos, por misericordia y para que creyeran, Jesús permitió que toda la historia del pueblo judío, toda la revelación de las Escrituras estuviera lleno de profecías acerca de su ministerio. Pero algo muy importante que es pertinente a nosotros es que nosotros necesitamos entender que Jesús es Dios y por lo tanto sus palabras son suficientes para que nosotros nos sometamos a ellas, creamos en Él, le sigamos, le amemos, renunciemos a nuestros caminos, porque es Dios quien habla. Apocalipsis 3:14 nos ayuda a entender cuál es la imagen de Jesús para los últimos tiempos. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: es el principio de la creación Cristo mismo. Él es la inspiración para la creación, existimos por Él. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el que puede dar certeza de que Dios existe. Él es el que puede dar certeza de que este mundo está fundamentado bajo el gobierno de un Dios todopoderoso. Así que, mis hermanos, la primera razón que debe nutrir nuestra relación con Dios no es otra cosa más que Dios mismo hecho hombre, enseñando a su pueblo con voz audible. Por eso la enseñanza de hoy es que Dios se ha revelado en Cristo como el centro de sus propósitos, y cada uno de nosotros debería procurar conocer a Cristo como el fundamento de su fe. Procurar conocer a Cristo como el fundamento de su fe, y no solamente información o prácticas religiosas. Él es el perfecto y eterno intercesor destinado por el Padre, y no necesita otra credencial que Él mismo y el Padre eterno representándole y respaldando su ministerio. Así que una implicación directa para nosotros es que si el Señor mismo ha enviado a su Hijo para que nosotros restauremos nuestra relación con Él, nosotros deberíamos fundamentar todo lo que concierne a seguirle en una relación con Él. Así que necesitamos preguntarnos qué implicaciones tiene esta enseñanza que parece tan sencilla para ti y para mí hoy. ¿Qué había pasado con estas personas, mis hermanos? Estos fariseos habían sido tan influidos por la cultura secular. Muchas de las cosas que ellos hacían, muchas de las enseñanzas rabínicas y el estilo de enseñar a otros provenía de Grecia. La forma en la que ellos establecían sinagogas y enseñaban a otros era inspirado en cómo los filósofos reproducían sus verdades. Y ellos habían convertido la relación con Dios en información. Gran problema, mis hermanos. Así que su fe y su relación con Dios estaba directamente relacionada y como fundamento en cuanto conocían intelectualmente acerca de Él. Y la información que recibían les llevaba a un deseo más grande de tener más información y de cumplir esa información, pero con una ausencia profunda de una relación real con el Dios al cual ellos decían estar conociendo intelectualmente. Así yo tengo una pregunta para ti. Una pregunta que nos podemos estar haciendo en estos momentos es si la información que estás obteniendo cada domingo, cada cosa que aprendes, está elevando tu exaltación, tu admiración, tu amor por el Dios bíblico, el Dios detrás de esa información.
está teniendo un lugar más atesorable para ti. Tu relación con Él es más apasionada. Cada vez que tú conoces más acerca de sus atributos, cada vez que tú entiendes más las escrituras, cada vez que vienes más seguido a la iglesia, esto está redundando a un corazón más humillado y más deseoso de conocer al Dios detrás de esas enseñanzas. Mis hermanos, el propósito de la predicación de Jesús, en este texto lo vamos a ver más adelante, es dejarles conocer a estas personas que, a pesar de que ellos tenían excelente y la mejor de la información, ellos no eran salvos. Ellos no tenían una relación con Dios. Y Jesús, una y otra vez, mis hermanos, en su ministerio nos deja saber que ese es el peligro más latente en medio del pueblo de Dios. Esa información está haciendo que tu fe abunde. La base y tu fundamento en la fe deben ser tus tiempos con Dios. Mis hermanos, nos acercamos a la palabra de Dios porque es su palabra, y nosotros deseamos escuchar la voz del Dios viviente, mis hermanos. El fundamento de nuestra fe debe ser el tiempo que yo comparto con el Dios vivo en mi intimidad. Quiero decirte, mi hermano, que si la información que está avanzando en tu mente acerca de Dios no se está convirtiendo en tiempos más genuinos con Él, entonces tú eres muy similar al objetivo de la audiencia que tenía Jesús con esta enseñanza. Corazones fariseos eran corazones que habían dado el fundamento, la información, pero no una relación real Dios al cual ellos decían conocer. En lugar de admirar más a Dios, en lugar más de contemplarle, en lugar de estar más orgullosos del Dios al que ellos adoraban, esa información lo único que hacía era elevar su orgullo, porque se jactaban de cuánta información sabían en comparación de otros. Solamente era una nueva manera del helenismo, una nueva cultura griega, pero con enseñanzas bíblicas. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos de ser una forma diferente de intelectualismo social y ponerle versículos, y al final nuestra relación con Él no está siendo avivada. Tú quieres saber si estás convirtiéndote en una persona que ama más al Señor, que está cumpliendo los propósitos de Dios. Una de las cosas que deberías estar evaluando es cuánto tú compartes con tu Salvador. Y si en lugar de eso esos tiempos menguan cada vez más, si cada vez hay menos sentido de eso, tal vez estás confundido. Tal vez, como estas personas, están confundidas y has confundido lo que significa Dios hecho hombre buscándote para relacionarse contigo. La escritura es leer los testimonios acerca de Jesús y cómo Dios se acerca para revelarse a su pueblo. Nosotros leemos la escritura porque es como si una persona estuviera abriendo su corazón. Es como si Dios hubiera tomado la determinación de revelarse a su pueblo. Mis hermanos, la palabra de Dios es la manera en la que nosotros conocemos al Dios vivo. Él está vivo, Él reina. Y la única manera en la que nosotros podemos conocerlo es a través de su palabra. Así que cuando tenemos tiempos con Él, nosotros abrimos nuestro corazón, hablamos de nuestras situaciones, hablamos de nuestro pecado, pero también escuchamos su voz. No leemos la escritura como una enseñanza de moral, no leemos la escritura como un manual de vida. Leemos la escritura como la oportunidad de conocer y relacionarnos íntimamente con el Dios vivo. Le experimentamos, mis hermanos. No vivimos de emociones, pero necesitamos una experiencia real con Él. Si hace rato tu corazón no desea al Señor, si tus tiempos con Dios no son el fundamento de tu fe, mis hermanos, esto es totalmente opuesto a lo que Dios enseña acerca de lo que significa seguirle.
Dios mismo va a nutrir la relación que Él mismo ha comenzado con su pueblo. Dios mismo va a nutrir la relación que Él mismo ha comenzado con su pueblo. Él mismo se encarnó para revelarse, para mostrar su gracia. Y asimismo, como Él se encarnó y estuvo presente en medio de ese pueblo, Él se sigue encarnando en medio de su pueblo para Él mismo reconciliarlos con Él mismo a través de Cristo. Así que sería muy raro que alguien diga que es cristiano cuando no tiene una relación genuina con Él. Puede ser que pasemos por valles de inseguridades. Mis hermanos, puede ser que por la providencia de Dios diferentes ocupaciones asfixien nuestros tiempos con Dios en la agenda. Pero mis hermanos, no puede ser que alguien diga que cree en Dios cuando nunca ha tenido una relación genuina con Él y ni siquiera la anhela. Y si tú estás sintiendo eso en este momento, hoy es el día en donde tú te arrepientes de haber creído que sigues a Dios cuando no tienes una relación con Él y hoy deseas tenerla, deseas conocerle. El segundo punto nos habla de por qué nosotros no podemos tener esa relación. El segundo punto es: conoce al único juicio verdadero. El versículo que vamos a ver para este punto está en el versículo 15 al versículo 18. La palabra del Señor dice así: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El versículo 15 dice así, esta porción empieza diciendo: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Es esta primera porción. Así que la pregunta es: ¿por qué nosotros no nos enfocamos en conocerle? ¿Por qué muchas personas profesan ser cristianos pero no tienen una relación en donde desean conocerle? La respuesta de Jesús y el argumento que Jesús está usando para confrontar a estos hombres confundidos con la esperanza de que esa predicación sacudiera lo más profundo de su falsa religiosidad es decirles: ustedes juzgan según la carne. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa que Jesús convierta el centro de la confrontación a esos hombres estas palabras: ustedes juzgan según la carne? La forma en la que ellos estaban juzgando era según la carne, y el contexto en el que nosotros tenemos aquí es el contexto de la relación con Dios y el conocerle. Así que cuando Jesús, hablando de conocerle, confronta la manera en la que ellos juzgan, Él está hablándole a ellos acerca de que la forma en la que ellos han juzgado, la forma en la que ellos han trazado el camino correcto para relacionarse con Dios, está totalmente errada y equivocada. Porque ellos están fundamentando su relación con Dios y lo que es correcto para conocerle a través de la carne. Y conociendo el contexto nos damos cuenta que ellos lo único que querían era aprender más para mostrar su supremacía sobre otros, condenándolos, y en su propia fuerza, en su propia humanidad, tratar de acercarse a Dios con sus esfuerzos y conocimiento intelectual. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos del fariseísmo, porque parece hermoso. Hay personas avanzando en caminos sólidos en el fariseísmo, creyendo que están conociendo más a Dios, cuando lo único que están haciendo es juzgando según la carne, juzgando su relación, juzgando el conocer a Dios por su intelecto. Mis hermanos, juzgando el conocer a Dios por su comportamiento moral. Tú podrías juzgar tu relación con Dios porque tú no eres igual de pecador que los otros. Tú podrías juzgar tu comportamiento moral porque tú confías en el amor de Dios que siempre te perdona mientras sigues pecando en tu libertinaje. Tú podrías juzgar tu propia relación con Dios según la carne cuando tú
juzgas tu relación con Dios por el tiempo que llevas asistiendo a una iglesia, por lo que te enseñaron desde pequeño, pero lo que Jesús está estableciendo aquí es un nuevo estándar de juicio para aquellos que realmente tienen una relación verdadera, y es cómo le conocen a Él de manera cercana, experiencial e íntima, mis hermanos. Jesús dice: yo no juzgo a nadie, refiriéndose que Él no juzga a las personas de esa manera. Esto es tremendamente revolucionario para este pueblo, porque en ese pueblo los que eran dignos de ser admirados por su relación con Dios eran aquellos que tenían un montón de información, una excelente conducta, una excelente imagen, pero Jesús dice: yo no vengo a juzgar la relación con Dios así. Entonces la respuesta es: ¿por qué nosotros no podemos conocerles? Porque establecemos nuestro propio juicio de la manera en la que nosotros deberíamos seguir al Señor. Mis hermanos, Dios tiene una manera en la que Él debe ser adorado y una manera en la que nosotros podemos relacionarnos con Él. Nosotros no podemos relacionarnos con Dios sin antes arrepentirnos. Nosotros no podemos relacionarnos con Dios si no dedicamos tiempo a su palabra. Y muchas personas se acercan a mí diciendo: pero es que yo no tengo ganas de leer la palabra de Dios. Mi hermano, pero es el único medio que hay. Así que lo único que puedes hacer cuando no tienes ganas de leer la palabra es leer la palabra, porque Él lo estableció y Él prometió respaldar eso. Lo único que puedes hacer cuando no quieres orar es orar. Lo único que puedes hacer cuando no quieres ir a la iglesia es ir a la iglesia. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer eso? Porque Dios desea ser conocido a través de los medios que Él ha establecido para ser conocido: su palabra, la oración, congregarse, mis hermanos. Son los medios de gracia. Establecemos lo que es correcto según nuestros estándares. Por eso las personas no tienen una relación con Dios, porque se jactan de decir: yo tengo una relación con Dios a mi manera, y por eso no me congrego, porque yo puedo tener una relación con Dios en mi habitación. Mis hermanos, eso se llama juzgar en la carne. Es una persona que ha establecido sus propios estándares para relacionarse con Dios, y por eso su vida siempre se va a ver tremendamente desnutrida en su relación con Dios. Porque Dios estableció la forma en la que nos relacionamos con Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no gobernamos a Dios para decirle: Dios, yo me voy a relacionar contigo según mi juicio moral. Por más bueno que creas que es tu juicio, la única manera en la que podemos relacionarnos con Dios es como Él quiere que nosotros nos relacionemos. Y estamos en un mundo en donde una de las mayores ofensas a Dios es que tenemos aún iglesias, tenemos algún ministerios que están decidiendo según sus propios conceptos cómo debería ser adorado Dios, y redefiniendo cosas que no deberían ser redefinidas. Y eso le pasaba a los fariseos. Se repite una y otra vez la historia. El versículo 16 dice: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Mis hermanos, el contraste del juicio en la carne que Jesús está haciendo aquí es diciendo: yo no juzgo a nadie en la carne, pero Jesús está diciendo: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. El argumento de lo que Jesús está diciendo y la autoridad sobre la que está basada la enseñanza de Jesús es la siguiente porción, mis hermanos. Dice: porque yo no soy yo solo. Y en el verso original, en el idioma griego, esta porción lo que quiere decir, dice: yo no soy menos que. Así que esta porción lo que realmente quiere decir es que la razón por la cual lo que Jesús está enseñando tiene autoridad es porque Jesús mismo está diciendo: yo no soy menos que el Padre que me envió. Esto fue realmente impactante para estos hombres. Es como un gran yunque que golpea la fe de estos religiosos y está diciendo: yo soy el que determino cómo debe relacionarte conmigo mismo, porque yo soy el Padre. Eso es lo que está enseñando Jesús. Yo y el Padre estamos en el mismo nivel de autoridad. Y por esa razón el versículo que sigue también es muy diciente. Dice el versículo 17: aún en la ley ustedes
está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Entonces Jesús está respondiendo al argumento con el que ellos están tratando de atacarle. Y ellos dijeron: tú no tienes manera de tener autoridad porque no tienes otro testimonio, cuando para ellos era evidente que los profetas habían hablado de un Mesías, cuando para ellos era evidente que Juan el Bautista había proclamado que había un Salvador que había de venir, cuando le fue bautizado, cuando la paloma descendió sobre él, cuando el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, estas personas seguían en su propia manera de relacionarse con Dios según ellos habían establecido. Y tenemos que cuidarnos de eso. Jesús usa el último argumento que podía haber usado, y está en el versículo 18. Dice el versículo 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que la enseñanza de Jesús, cuando Él dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, Él está diciendo que su vida es una manifestación de cómo Él es Dios mismo, y cómo Él es el que va a entrar a determinar cómo relacionarse con Él, cómo adorarle, cómo seguirle, cómo vivir una relación íntima con Dios. Así que lo más descabellado que un humano puede hacer es creer que puede reconfigurar la manera en la que se relaciona con Dios. Mis hermanos, eso es satánico. Eso es totalmente errado. Y hay muchas personas que están reconfigurando su relación con Dios y están genuinamente equivocadas, creyendo que así como el mundo es flexible, Dios también, y pueden establecer su propia manera de hacer las cosas, y creen que Dios les va a rescatar y les va a sostener sin nunca buscar arrepentimiento, sin nunca escuchar su palabra, sin nunca congregarse. Y esas personas creen que pueden vivir esa vida así. Pero mis hermanos, estas personas no tenían excusa. Ellos conocían la palabra de Dios, y esta predicación dirigida a ustedes es una predicación dirigida a personas que están nutridas en su conciencia. Pero cuán peligroso es el tema del fariseísmo y la religiosidad, que nos roba el estándar que el mismo Jesús plantea por religiosidad, por intelecto. Y nosotros necesitamos arrepentirnos de todo el tiempo, estar reconfigurando la manera en la que nosotros nos relacionamos con Él. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que los ama y los libertó de nuestros pecados con su sangre. Mis hermanos, desde el principio hasta el final, la palabra de Dios es un anuncio de que el único camino, la única manera de relacionarnos es Cristo mismo, conociéndole a Él, porque Él es el testigo fiel de quién es Dios. Nosotros necesitamos conocer a Cristo de una manera íntima, porque si no, vamos a entrar en el pecado de los fariseos, estableciendo nuestros propios estándares carnales para seguir a Dios. Y por eso, mis hermanos, como una aplicación importante, es necesario iglesias bíblicas en donde no solamente sea un hombre, sino un grupo de personas conociendo fielmente la palabra de Dios, para asegurarse de que lo que nosotros estamos viviendo como cristianos no es algo que alguien se inventó, no es algo que alguien le dio por decir: recibí la palabra de Dios, recibí un mensaje de un ángel, recibí una iluminación. Es la palabra de Dios como Cristo, el testigo fiel, apuntando al verdadero camino en nuestra relación con Dios. Así que la razón por la que nosotros no vemos a Dios como el incomparable privilegio de conocerle es porque nosotros juzgamos en la carne nuestro propio camino. Nos comparamos con otros humanos, nos comparamos con nuestro propio pasado. Nuestro consuelo viene: ay, yo ya no peco así, yo ya no hago esto. Mis hermanos, Jesús es el estándar. Dios se ha revelado en Cristo como el centro de sus propósitos. Él es el centro y la corona de todo lo creado, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Asimismo, tú debes procurar conocer a Cristo como el fundamento de tu fe, y no solo información o prácticas religiosas.
Y en este momento tú deberías estar considerando cómo tú juzgas en la carne. Mis hermanos, hay medios de gracia. Si tú no sientes esa pasión por el Señor y por relacionarte con Él, muy probablemente esa relación no ha comenzado. Si tú sientes que ya has tenido esa relación con Dios, pero estás en altos y bajos, entonces muy probablemente no estás usando esos medios de gracia que Dios determinó para que nosotros pudiéramos conocerle. ¿Acaso hay otro lugar en donde nosotros podemos conocer a Dios si no es en su palabra? Mi amado creyente, mi amado hermano en la fe, si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres ser apasionado por Él, si tú quieres elegir sus caminos y no tus propias concupiscencias y pecados, no habrá otro lugar en el que puedas ser salvado en una relación con Dios nutrida por su preciosa y poderosa palabra para irrumpir en las tinieblas de tu tentación, de tu pecado, iluminarte el camino como una lámpara que ilumina el lugar oscuro. Si tú no acudes a la Escritura, tú no vas a encontrar un camino en una relación con Él. Si tú no tienes tiempos para hablar con Dios acerca de ti mismo y escuchar su voz en oración, no esperes apasionarte por Cristo, porque son los medios de gracia. Si tú has nacido de nuevo, hay sed por los medios de gracia. Si tú has nacido de nuevo, tú debes de tener sed por la palabra. Si tú has nacido de nuevo, tú debes de tener sed por conocer al Dios que te ha rescatado de las tinieblas, porque has visto por primera vez la luz en Él y tu alma desea esa luz. Si no has visto eso en tu vida, tal vez hoy es un día hermoso de arrepentimiento. Mi hermano, si tú has sido rescatado de las tinieblas y has sido adoptado en la familia de los que has sido apartados, tú estás apasionado por venir a congregarte. No importa lo que cueste. Tú estás apasionado porque Dios prometió reunir a su pueblo y establecer su reino de manera especial entre ellos. Tú puedes relacionarte con Dios en casa, tú puedes relacionarte con Dios mientras vas al trabajo, pero Dios de manera especial prometió su presencia en medio de su pueblo desde siempre. Así que congregarte se convierte en una prioridad cuando tú quieres incrementar tu relación y tu conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? Porque somos creyentes, pero nuestra relación con Dios a veces es tan triste. Mis hermanos, yo a veces me veo confrontado con una mesa llena de libros teológicos y un corazón sediento, porque le ha faltado conocer más de cerca a su Salvador. Y no hay nada más humillante que saber que tu conocimiento está incrementando, pero tu corazón está vacío porque necesita estar cerca de aquel único que puede saciar. Mis hermanos, y en esos momentos yo lo que tengo que hacer es dejar todos los libros de sana doctrina, todo el tiempo que he dedicado, y caer de rodillas a clamar: Señor, te necesito. En las palabras no estás tú, en las doctrinas no estás tú, te necesito a ti, necesito tu presencia, necesito estar al pie de la cruz, necesito escuchar tu voz, no letras. Y es hermoso, mis hermanos. Es hermoso cómo el Señor se acerca a su pueblo. El versículo 19 y el versículo 20, como siempre nuestro Señor misericordioso, predicando a corazones orgullosos, juzgando en la carne, les da la esperanza. Y también es la esperanza para ti que has abandonado tu primer amor. También es la esperanza para ti que nunca has conocido a Jesús, pero vienes. También es la esperanza para ti que no sabes cómo conocer más de Dios y lo has confundido con intelectualismo. El versículo 19 y 20 es nuestra esperanza, y yo quiero rogarte que te aferres a la verdad del Evangelio en esta porción. Dice el versículo 19: entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre.
Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Mis hermanos, el contexto de esa escena es tremendamente sobrecogedor, porque ellos estaban en el templo, en el lugar en donde ellos adoraban, en el lugar del tesoro, era el lugar donde ellos llevaban sus ofrendas. Mis hermanos, si algo que ellos tenían como característica como fariseos es que ellos ofrendaban hasta del comino, hasta de las especias que compraban. Y que Jesús, que Dios mismo encarnado estuviera enseñándoles en ese lugar, dentro del templo en el que ellos supuestamente adoraban, estaba Dios, pero no le conocían. Mis hermanos, ¿cuántos creyentes asisten a la iglesia y no conocen a Dios? ¿Cuántos creyentes están llenos aún de teología y nunca han experimentado una relación con su Dios? Y Jesús les dice en el versículo 19, a la pregunta que le hicieron, miren lo que preguntan como niños estos hombres: ¿dónde está tu Padre? La pregunta de ellos reflejaba una profunda ignorancia mezclada con orgullo y con ceguera. Ellos estaban apelando a una pregunta porque Jesús decía que Él era igual a su Padre, y ellos decían: ¿dónde está tu Padre? Buscando a un humano. Ellos no dimensionaban que el Padre del que Jesús estaba hablando era el Padre celestial. Una expresión de con tal y total desconocimiento. Y Jesús les dice: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Mis hermanos, muchos de los creyentes hoy claudican en su relación con Dios porque no conocen a Dios. Muchos de los creyentes les hace falta gozo, les hace falta seguridad, firmeza, porque no conocen a Dios. Muchos creyentes se ven esclavizados en el legalismo o en el libertinaje porque no conocen a Dios. Y esta palabra se repite tantas veces en la Escritura, y esto es lo que habla, esta palabra conocer, lo que quiere decir es una experiencia cercana con la verdad. Mis hermanos, conocer a Dios no es entender más. Conocer a Dios no es haber tenido un montón de experiencia en iglesias. Conocer a Dios es que día a día tú tienes una experiencia con un Dios vivo. Tú le experimentas. No estoy hablando de sensaciones, mis hermanos. No estoy hablando de emocionalidad. No estoy hablando de una vida superficialmente en cuanto a las emociones. Estoy hablando de una certeza que produce la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que es deseoso de conocer quién es el Padre de Cristo, pero también quién es su propio Padre. Y Jesús les respondió y dijo: si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si me conocieran. Así que ¿cuál es tu esperanza, hermano, cuando te sientes sediento? ¿Cuál es tu esperanza, hermano, si has caído en legalismo? ¿Cuál es tu esperanza si al ver tu vida lo único que ves es desidia para las cosas de Dios, falta de gozo, falta de fe? ¿Cuál es tu esperanza si ves que no hay ni siquiera salida y no sabes cómo encaminarte nuevamente? Jesús se brinda a sí mismo como la esperanza. Él dice: si me conocieran. Y qué hermoso es saber que hacemos parte de esa generación que Dios ha reunido en este lugar para que pueda tener una relación íntima con Dios encarnado. Dios tomó un cuerpo humano para que tú le pudieras conocer de una manera más genuina. Y estas páginas todas apuntan a quién es Jesús. Y es tu esperanza. Desear conocerle. Es necesario creer en Cristo y conocerle para poder tener fe en Él. Es necesario que nuestro entendimiento entenebrecido sea iluminado por los tiempos con Cristo. Es necesario orar fervientemente: Señor, ayúdame a anhelarte, revélame a Cristo. Mis hermanos, el verdadero problema de la iglesia hoy, ni hablar del mundo, es que no conocen al Padre porque desprecian a Cristo, desprecian su obra, desprecian su encarnación. Pero Él es el testigo fiel de que Dios existe.
Dios está vivo y Él volverá. Y Cristo es el testimonio de que Dios está vivo, porque no hay un hombre que se compare a Él. No hay un testimonio más radical acerca de que exista un Dios que Jesús mismo, su ministerio, su crucifixión, las promesas cumplidas, su resurrección. Mis hermanos, es Cristo la respuesta de tu falta de gozo. Es Cristo mismo dando esperanza aún a los corazones endurecidos de los fariseos. ¿Cuánto más será la esperanza para ti? Mis hermanos, la fe es creer que conocer a Jesús apasionará tu corazón por el Dios viviente. La fe es creer que es Jesús y solo Jesús la esperanza de tu relación con Él mismo. Mis hermanos, no serán tus fuerzas para ir a hacer muchas cosas religiosas, no será ni siquiera leer la Biblia como una manera de conocer un poco más acerca de tu mejor versión. No será esforzarte en ayuno y congregarte, será que si tú lees, ores y te congregas, estás pensando en conocer a Cristo como tu único camino, como tu única verdad, como tu única vida. Si no viniste hoy aquí a este lugar a conocer más a Jesús, palpitando en tu corazón por conocer más a Jesús, es porque viniste dando pasos de fariseo. Y todo el tiempo lo damos, mis hermanos. Y yo doy gracias y gloria a Dios por ustedes, porque gracias a su compañerismo cristiano, yo no soy un fariseo encerrado en una habitación leyendo la Biblia, creyendo que tiene una relación con Dios. Mis hermanos, nos necesitamos aquí. Los hermanos nos ayudan a entender lo despistados que podemos estar. Así que el argumento principal de Jesús, de que Él y conocerle a Él es nuestra esperanza, está en el versículo 19. Cuando Jesús mismo le respondió: si me conocieran, conocerían también a mi Padre. La razón por la cual conocer a Jesús es tu única esperanza en la vida es que Jesús es el mismo testimonio del Padre, porque su identidad es la misma. Son una sola persona en diferentes esencias. Jesús es Dios. Así que, mi hermano, lo peor que te puede pasar es estar en el templo pero no conocerlo. Mis hermanos, hay gente en la calle delinquiendo, y si tú les preguntas si ellos saben acerca de su maldad, ellos no saben. Muchos de ellos reconocen lo malos que son, y por eso muchos de ellos tratan de refugiarse en la religiosidad, toman camándulas, adoran a la Virgen, porque ellos saben que necesitan contrarrestar sus tinieblas. Y nos vamos a sorprender, mis hermanos, porque aquí en la iglesia y dentro de las iglesias hay mucha gente que cree que ella es buena. Hay mucha gente que cree que tiene una relación con Dios por su conducta o por su experiencia cristiana, pero su corazón está lejos de Dios. Pero hoy es un día hermoso, mis hermanos. Hoy es un día en donde Dios mismo, a través de Cristo y la predicación de Cristo, proclama esperanza. El Evangelio es la historia de un Dios que sabía que tú no querías conocerlo. El Evangelio es la historia de un Dios que sabía que te ibas a confundir entre una relación y el intelectualismo fariseo. El Evangelio es la historia de un Dios que sabía que te ibas a confundir y creerías que seguir a Dios es simplemente creer que Él te perdona tantas veces sea necesario, mientras tú sigues pecando, siempre esclavizado en los mismos pecados, depresiones y angustias. Él, conociendo tu realidad y mi realidad, tomó un cuerpo humano para que tú le conocieras, y para que, conociéndole, tu conocimiento espiritual sea iluminado, tu corazón palpite nuevamente por Él, y una relación que nunca jamás tuviste dé vida a todas las demás relaciones que tú tienes en la vida. Así que, mi hermano, si hoy tú sientes que no tienes una relación genuina con Dios, sino por el contrario eso se va decayendo y parece como si se va a decaer, tal vez esa relación no ha comenzado. Si tú sientes que estás en la batalla y esa relación con Dios ha comenzado, es tiempo de entender que no será más conocimiento, no será ir a la iglesia, no será hacer cosas buenas, será una relación genuina con Jesús a través de su palabra,
Congregarte es clave porque la palabra de Dios aquí es expuesta esforzadamente para que tú escuches a Cristo hablando a tu vida. Y la predicación da vida a su pueblo, mis hermanos. No podemos dejar de congregarnos porque la predicación de la palabra de Dios da vida a los corazones que necesitan conocer más a Jesús. Piensa en conocerle más íntimamente. Toma las decisiones que sean necesarias. ¿Acaso hay otra cosa que pueda darte vida? ¿Acaso hay otro lugar en donde encuentres esperanza? ¿Acaso hay otra esperanza que sea más prometedora? Que el Dios viviente sea tu Padre, que te adopte, que su amor te rodee y asegure tus pasos, sacie tu sediento corazón. Mis hermanos, Él ya se encarnó, asumió el lugar de humillación por ti y por mí, y ese es el Evangelio. Nosotros solamente tenemos que abrazar la verdad de un Dios que vino a buscarnos y disfrutarle. Disfrútale, deleítate en Él. No permitas ni siquiera que las doctrinas reformadas, no permitas ni siquiera que los libros, no permitas que nada te robe la experiencia de estar con tu Salvador y deleitarte en Él mientras te sacia, mientras su amor te rodea. Dios se ha revelado en Cristo como el centro de sus propósitos. Disfruta de conocer a Cristo como el fundamento de tu fe y no solo información o prácticas religiosas. Mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos el privilegio en Jesús de conocerle? Porque Él es el único que tiene el conocimiento de su origen y procedencia, porque Él es Dios. Él gobierna sobre todos los tiempos. Por eso necesitamos conocerle, porque Jesús es el único juicio verdadero, pero también porque Cristo es el mismo con el Padre. Conocerle a Él es conocer a Dios, y fuimos creados por Él para relacionarnos con Él y conocerlo. El pecado te ha robado tu relación con Él. La religiosidad te ha robado tu relación con Él. Tu libertinaje te ha robado tu relación con Él. No permitas que la respuesta sea esfuérzate más. No permitas que la respuesta sea llenarte de culpa o ignorarle y seguir en tus caminos. Permítete saber que la respuesta es que en medio de tu confusión Él vino a buscarte y a revelarse para que tú tengas una relación de amor con Él. Y que cuando tu corazón esté saciado en Él, tú ya no quieras elegir otra cosa. Tú ya no quieras pecar. Tu depresión desaparece porque estás saciado en el Dios viviente. Tú no estás anhelando más dinero para sentirte feliz porque sabes que el Rey de Reyes está de tu lado. Y aún en la escasez tú eres privilegiado porque tienes riqueza, porque Cristo es tu tesoro. Mis hermanos, en una sociedad materialista como la que tenemos en este país, en esta ciudad, es necesario gente que no se deslumbre por la Torre Eiffel. Es necesario gente que no se deslumbre por los viajes, el dinero o la belleza superficial. Necesitamos gente que entienda que una relación con Dios es un corazón que entiende que es tremendamente privilegiado de conocer al Dios viviente. Mi hermano, hermana, amigo, invitado, tu tesoro es Cristo, porque Él es lo más valioso que Dios nos ha dado. No lo compares con otra cosa. Disfrútalo. Cae de rodillas cada mañana y pídele al Señor: Señor, ayúdame a atesorarte como mi mayor bien y guárdame de ese fariseo. Mis hermanos, oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tu palabra puede sacarnos de nuestra propia confusión. Solamente tu palabra también nos muestra tu justicia
Y tu justicia nos muestra que siempre somos pecadores. Tu justicia nos muestra que nunca tenemos lo suficiente para agradarte. Pero al mismo tiempo tu palabra nos muestra la esperanza que hay en Cristo, Señor. Gracias por revelarte en Cristo. Gracias porque nuestra relación contigo no depende de nuestros esfuerzos. Gracias porque vencer al pecado no depende de nuestros esfuerzos. Depende de ti, nuestro precioso Salvador Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por estas personas, para que tú, por favor, Dios, les ayudes a entender que seguirte es disfrutar de una experiencia real contigo y tu palabra. Señor, que corazones saciados fielmente en una palabra fiel puedan abandonar sus tentaciones y pecados, porque saben que solamente en ti hay vida. Solamente tú eres la verdad. Señor, guárdanos de juzgar la religión, buscar una relación contigo por medio del intelecto legalista y del libertinaje. Yo te ruego por esta iglesia, Señor, por las personas que están aquí, para que tú les traigas conciencia de que necesitan tiempos contigo en su agenda. Señor, guárdalos de creer que abrir la Biblia por 5 minutos y leer un texto significa una relación contigo. Y llévalos a entender que si fueron 5 minutos, entonces serán los 5 minutos más apasionados de su vida, al entender que tú eres la vida, anhelando que sean 10, que sean 20 y los que tú quieras, para estar junto a ti, porque nos has dado el privilegio por gracia a los pecadores en Cristo, de conocer el único que sacia, el único que es la vida. Gracias por liberarnos de nuestra religiosidad. Gracias por iluminar el camino, y gracias porque la respuesta no ha sido esfuérzate más. Gracias porque la respuesta es que tú te esforzaste por relacionarse con nosotros, para que hoy nosotros lo único que entendamos de una relación contigo es disfrutarte. Aún obedecerte es disfrutarte, aún congregarnos es disfrutarte y conocerte. Señor, trae pasión entre nosotros por conocerte y por disfrutarte, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.